Tomás Rivera Chats le adelantó a la periodista Nuria Sebasco que el Senado va a requerir información sobre esa investigación cerrada por el Departamento de Justicia, va a examinar los documentos que exija y va entonces a determinar si va a haber una investigación del Senado sobre esta otra denuncia. La secretaria dice que a ella nadie la despidió de su puesto en salud, que ella simplemente el destaque se expiró y que ella decidió, como debía ser, regresar a su puesto en AMSCA. O sea que en realidad sí la despidieron. En realidad, no se quedó sin trabajo porque tenía su puesto de AMSCA, pero prescindieron de sus servicios en salud. Pues él no había aceptado este pitcher y catcher, porque imagínense ustedes, $60,000 al mes en un año son 600 y pico de mil dólares. El secretario de la Gobernación debe toneladas de documentos de requerimientos de información sobre su relación con su antigua firma de cabildeo, la famosa Politank. Y llueve sobre mojado con una nueva investigación que amenaza ahora con cuestionar la integridad y, el proceder de la hoy secretaria de la familia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Y antes de continuar y de empezar con el tema de hoy, pues quiero agradecerles a todos los que se han conectado y han visto nuestros pasados 2 podcasts, son los que hicimos después de regresar de unas cortas vacaciones. Me sigue satisfaciendo mucho el tener el respaldo de una audiencia que está ahí todo el tiempo para el contenido que nosotros queremos presentarles. Y una cosa quiero decirles, mire, en estos tiempos en que todo el contenido se cuestiona con razón. Yo pienso que uno no debe creer todo lo que le presentan en las redes sociales y todo lo que alguien le dice ahora, algunos tratando de presentarse como paladines del pueblo. Lo que vale y lo que realmente yo creo y yo valoro es la consistencia. Y en este trabajo que nosotros hacemos en este podcast, usted no me va a ver nunca tratando de cargarle las maletas a nadie, sino de ser consistente con señalar lo que a mí me parece que son los dos lados de los problemas políticos en Puerto Rico. Y ese es mi compromiso. Y por lo tanto, hoy quiero continuar analizando la circunstancia en la que se encuentra la administración de Jennifer González a un mes y casi 4 meses, a un año, perdón, y casi 4 meses de haber comenzado en enero del año pasado. Es una circunstancia realmente hasta cierto punto única, porque todavía yo no había visto una administración en la que en todas las semanas, todo el tiempo, surja un nuevo escándalo, una nueva denuncia y que a razón de 2 y 3 por mes sea objeto de investigaciones sus funcionarios, sus jefes de agencia por parte de la propia legislatura. Muchos me plantean, mira, ante la ausencia de que luego de que Donald Trump ganó la presidencia, los federales no han trabajado, o por lo menos no parecen estar trabajando el tema de la corrupción, pues las investigaciones se han mudado al Senado de Puerto Rico. Pero claro, esas investigaciones en gran medida responden al impasse político que existe entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Pero el hecho es que no pasa una semana, no pasa un mes sin que tengamos unas cuantas, no digo yo una, sino varias instancias de cuestionamiento sobre el proceder de muchos de los miembros de este gabinete. Y yo creo que eso es políticamente insostenible. Estamos a menos de la mitad del cuatrenio y es imposible que esto pueda sostenerse así por los más de 2 años y medio que restan todavía del gobierno. Por el momento eso ha rendido inoficiosa la gestión tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Ahí no ha pasado nada. Y yo creo que va a tener su repercusión electoral porque está generando un clima de hastío en el electorado y en la opinión pública. La gente está harta de tanta polémica, de tanta pelea, de tanta lucha y del impasse que esas peleas y esas luchas han provocado en un gobierno que
no ha podido cumplir ninguna de sus promesas. Entonces hoy asoma un nuevo escándalo, una nueva investigación legislativa, un nuevo cuestionamiento sobre una de las miembros más prominentes del gabinete de la gobernadora Jennifer González, que no es otra que la secretaria de la familia, Susan Roy. Susan Roy, antes de ser secretaria de la familia bajo el gobierno de Jennifer González, se había desempeñado en la administración de Ricardo Rosselló como directora de la Administración de Servicios contra la Adicción y Salud Mental, la AMSCA. Y luego de concluir ese gobierno y de que la removiera el gobierno de Pierluisi de la dirección de esa agencia, pues fue a parar a manera de lo que se llama un destaque al Departamento de Salud, y allí dirigía un programa del Departamento de Salud que tiene un nombre de estos burocráticos, ¿no? La División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual. Son los nombres rimbombantes hoy, modernos, ¿no? Pues para básicamente renominar lo que antes era la División de Servicios de Salud Mental de ese departamento, que tiene que ver obviamente con personas que tienen conexión con otros servicios y con otros programas gubernamentales, en muchos casos del gobierno federal, y que son canalizados esos fondos a través del Departamento de Salud. Allí la nombró directora en destaque de esa división, en destaque de AMSCA, el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y pues misteriosamente se le removió en enero de 2022 de esa posición y se le devolvió a su antiguo puesto de carrera en AMSCA. ¿Cuál fue la circunstancia que aparentemente rondó esa abrupta cancelación de un destaque? Los destaques normalmente son, aunque no existen en la reglamentación de recursos humanos realmente, pero son ya una cuestión común y corriente que se da cuando hay personas que tienen alguna influencia política o algún interés de mantener un nivel o de no estar en la función de carrera. Y hay gente que se pasan la vida entera en puestos de confianza, ocupando posiciones de carrera, y se mueven a otras agencias que reciben el servicio y el trabajo de esa persona con el sueldo de la agencia anterior. Y es casi siempre una medida de buena voluntad de la administración del Ejecutivo, el permitir estos destaques. Pues Susan Roy estaba allí y alrededor de un caso de un paciente en particular, cuyo nombre por razones obvias no se da a la luz pública, pues ocurrieron una serie de cuestionamientos que han sido investigados por los colegas del programa de Rayos X de Telemundo, principalmente por el periodista José Carlos Sánchez. Porque al Telemundo y al programa de Rayos X se le acerca una persona que se llama Eliud Colón y que es propietaria, estoy buscando obviamente aquí los detalles para dárselos de una manera exacta, de un hogar de cuidado llamado Hacienda Don Luis, a donde uno de los participantes y de los servicios que requería cuidado prolongado de la División de Personas con Impedimentos Intelectuales había sido asignado con una asignación, valga la redundancia, de $60,000 al mes para el manejo de ese caso. No que no sea necesaria esa asignación, pero es una cuantía particular y muy alta para el manejo de un solo caso. Los casos promedian normalmente 5, 6,000, $4,000 mensuales. $60,000, estamos hablando de más de 10 veces lo que promedia un caso de este tipo. Y Eliud Colón, el dueño de este hogar, se acerca a los periodistas de Telemundo, a José Carlos, y le dice que a él se le ofreció ese servicio, o mejor dicho, ese contrato, a cambio de que él, a su vez, para el manejo
del caso en particular, contratara a razón de $30,000 al mes, o sea, de la mitad del contrato que estaba recibiendo, a una agencia o a una corporación de seguridad privada que se llama OneSource, eh, y que todo esto ocurre durante la dirección de la hoy secretaria de la familia de ese programa de salud. Eh, el alegato que hace este señor es que él no aceptó ese acuerdo y se negó a esa, esa condición, y que eso pues le trajo problemas en el mantenimiento en el mantenimiento del contrato. Y que el contrato luego le fue otorgado a otro hogar o a otra persona porque pues él no había aceptado este pitcher y catcher, porque imagínense ustedes, $60,000 al mes en un año son 600 y pico de mil dólares, casi un millón, más de medio millón de dólares. Es una cuantía realmente bien poco usual. Entonces, la secretaria de la familia acude al programa de rayos X y encara directamente en una entrevista con la compañera Yolanda Vélez Arcelay y con el propio José Carlos, una entrevista, y lleva allí una declaración jurada, porque trascendió durante la investigación de rayos X que las denuncias que se le llevan a los periodistas de rayos X las había hecho el señor Colón también ante el Departamento de Salud en la administración anterior, y que Mellado había tomado la decisión de revertir y cancelar el destaque de Susan Roy en salud, devolverla a la AMSCA ante lo que se estaba allí denunciando. La secretaria dice que a ella nadie la despidió de su puesto en salud, que ella simplemente el destaque se expiró y que ella decidió, bueno, como debía ser, regresar a su puesto en AMSCA, pero en la declaración jurada que ella lleva a rayos X en realidad dice lo contrario. Dice que el 26 de enero de 2022, sin que mediara incidente alguno notificado ni cesara la necesidad del servicio por el cual fue destacada a dirigir esta división de servicios a personas con discapacidad intelectual del Departamento de Salud, y sin que se le informara de investigación o indagación relacionada o queja o querella sobre su persona o ejecutorias, se me retiró, estoy leyendo del documento, el destaque administrativo que había sido solicitado y otorgado. O sea que en realidad sí la despidieron. En realidad, bueno, no se quedó sin trabajo porque tenía su puesto de AMSCA, pero prescindieron de sus servicios en salud. Y en esa declaración jurada hay una serie de eventos que ella narra, como el participante se había puesto violento y había destruido el centro donde estaba recluido, que es el de la propiedad de Eliud Colón, que habían tenido que hospitalizarlo, que como parte de esa hospitalización y durante la hospitalización, Eliud Colón señaló que él ya no lo podía tener más en su hogar, por lo cual, al ser un caso que requería monitoreo federal, hubo que buscar a toda prisa un nuevo lugar donde este participante pudiera estar. Y ella niega toda relación que no sea de índole profesional con esta empresa que tenía a su favor un contrato con el Departamento de Salud para manejar parte de estos servicios a razón de $30,000 al año, que se llama OneSource Incorporada. Bueno, pues todo esto ha quedado un poco en el limbo, porque luego ha surgido que Mellado, como secretario de Salud, refirió estas denuncias y una investigación administrativa que el propio Departamento de Salud hizo sobre todo este caso al Departamento de Justicia durante la administración de Pedro Pierluisi. Entonces el secretario de Justicia era Domingo Emanueli. Y que el Departamento de Justicia, desde 2022,
que fue referido esto por salud, 2023 y 2024 no hizo absolutamente nada con la investigación de este caso de salud. No llamó a testigos, no levantó más ninguna información y del examen de la investigación administrativa de salud no tomaron ninguna conclusión, ni descartaron ni cerraron el caso y ocurrió la transición de gobierno en la que se convierte Jennifer González en gobernadora y Susan Roy en secretaria de la familia, que como ya le dije había sido devuelta a AMSCA de su destaque en salud. Y es en los primeros 10 meses, en el mes de octubre de 2025, que el Departamento de Justicia decide cerrar el expediente del caso sin hacer ninguna otra indagación, simplemente porque del examen de lo sometido por salud concluyeron que no había evidencia suficiente que sostuviera una investigación en justicia que pudiera probar más allá de dudas razonables la comisión de delitos. Y uno piensa que inclusive ciertamente algunos de esos posibles delitos pueden haber hasta prescrito, ¿no? Si es que ocurrieron. Pero el hecho es que justicia en esta administración cierra la investigación, descarta cualquier acción, porque ya pues, estamos hablando de la secretaria de la familia. Esto obviamente se había quedado y se ha quedado en una investigación periodística. El Departamento de Justicia le ha contestado a la producción de rayos X que ellos básicamente cerraron la investigación por falta de evidencia y que no llevaron a cabo ninguna otra indagación que no fuera examinar las declaraciones juradas a diferentes personas, incluyendo a Eliud Colón y a otros, que el Departamento de Salud llevó como parte de su administración investigativa. Bueno, todo parecía que estaba pasando, pero obviamente en una semana como esta, en la que se vencían ante el Senado el pedido de información a Francisco Domenech luego de la Comisión Total de Interpelación, se vence el plazo de las 48 horas que el tribunal le otorgó al secretario de Hacienda para entregar la información asociada al exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía por requerimiento del Senado. Pues obviamente ya hay mucha gente pensando, bueno, ¿cuál es el próximo? Y en una conferencia de prensa improvisada que tuvo el lunes ante los medios de comunicación, luego de una vista pública, Tomás Rivera Chats le adelantó a la periodista Nuria Sebasco que el Senado va a requerir información sobre esa investigación cerrada por el Departamento de Justicia, va a examinar los documentos que exija y va entonces a determinar si va a haber una investigación del Senado sobre esta otra denuncia. Usted puede imaginarse que con el récord que llevamos en este cuatrienio, pues evidentemente ahí da inicio otra investigación contra otra miembro más del gabinete de Jennifer González, en un año en el que la secretaria de la Vivienda ha tenido que renunciar por una investigación administrativa que culminó en una serie de denuncias sobre mal manejo de un negocio suyo en Yabucoa, en un año en el que el secretario de la Gobernación debe toneladas de documentos de requerimientos de información sobre su relación con su antigua firma de cabildeo, la famosa Politank, y los negocios que los clientes de Politank están obteniendo con esta administración mientras el secretario de la Gobernación está en su puesto. Y llueve sobre mojado con una nueva investigación que amenaza ahora con cuestionar la integridad y, el proceder de la hoy secretaria de la familia, casi nada, ¿no? Uno de los departamentos que más fondos federales manejan en Puerto Rico, mientras se desempeñaba en ese destaque en el Departamento de Salud. Y va sin decirse que hay una serie de rumores alrededor de toda la investigación sobre personalismos que involucran a la hoy secretaria con algunas de las personas de estas compañías
involucradas, especialmente esta compañía de seguridad, y a la misma vez la secretaria y la fortaleza pues denuncian personalismo por decisiones administrativas tomadas que no le favorecieron a los contratos de la persona que se querella. En fin, que a punto de comenzar el final del mes de abril ya asoma desde la legislatura una nueva investigación sobre una nueva o una diferente miembro de alto nivel del gobierno de Jennifer González. Y todavía no ha pasado la mitad del segundo año del cuatrienio. Seguimos mañana.